Para el uso del software de fachadas partimos de las fachadas diseñadas por el proyectista en dos dimensiones, por supuesto. En este caso tenemos un alzado norte y un alzado sur y vamos a trabajar sobre cada uno de ellos independientemente. Vamos a primero configurar los aspectos de esta fachada. En este caso nos aparece una ventana donde tenemos los diferentes sistemas de colocación de la fachada. Lógicamente este aspecto es personalizable para cada empresa. También aquí tenemos la lista de las placas del aplacado que podemos utilizar, dimensiones de ancho y alto, y lógicamente podemos añadir un ancho de placa nuevo. En este caso vamos a colocar un 1400 por 400 de alto. Bueno, también vamos a colocar en este sistema que hemos llamado SMA, tenemos la posibilidad de indicar qué elementos adicionales o auxiliares necesitamos para la colocación de estas placas. En este caso tenemos ménsulas de sustentación que se colocarán sobre los forjados o elementos estructurales, ménsulas de retención con los elementos auxiliares como arandelas, tacos, tornillos tirafondos que son necesarios para colocar dichas ménsulas. También los perfiles, las grapas necesarias para colocar dichos perfiles y, en definitiva, pues bueno, todos los accesorios y elementos auxiliares que necesitemos en cada sistema. Una vez configurado el sistema que vamos a utilizar, vamos a aceptar y vamos a empezar a trabajar con esta fachada. Lo primero que vamos a hacer es definir la zona de placas, es decir, la zona de esta fachada en la que vamos a colocar el aplacado. Para ello tenemos diferentes opciones, o bien marcar por medio de dos esquinas una zona rectangular, convertir una polilínea que ya tenemos existente o definir esa polilínea por puntos, que en este caso es la opción que vamos a utilizar por defecto. Para ello, pues estamos en AutoCAD, simplemente el usuario tendría que ir definiendo los puntos que delimitan la zona que quiere trabajar. Como hemos dicho, si ya tenemos esa zona definida con una polilínea, pues simplemente sería cuestión de seleccionarla. En este caso estamos partiendo de la base de que el usuario, en este caso el proyectista, aún no ha definido la modulación, es decir, no ha dibujado la modulación en esta fachada. Si nos fijamos aquí, el usuario ya ha definido la modulación en base a unas líneas y después la utilizaremos para convertirla automáticamente en placas. Pero en este caso estamos definiendo ahora las zonas porque el usuario aún no ha definido la modulación. Muy bien, ya tenemos definida la zona, que sería esta zona de la fachada. A continuación vamos a definir los huecos de las carpinterías para que, lógicamente, las placas no se coloquen dentro de estos huecos, definiendo dos puntos. Y esto ahora es una polilínea de AutoCAD, por tanto no hay ningún problema. Nosotros podríamos copiar esta carpintería o este hueco al resto de carpinterías o ir definiéndolas si son diferentes o singulares de forma individual. De la misma manera podemos coger ahora todas estas polilíneas que hemos definido y copiarlas sucesivamente en horizontal. De esta manera ya tendríamos definidos los huecos de las carpinterías y la zona con la que vamos a trabajar. A continuación vamos a definir también unas zonas que pueden existir dentro de la zona a aplacar que no van a tener placas. En este caso tenemos un hueco que no queremos que sea aplacado, por tanto definimos ese hueco también para que el software lo tenga en cuenta. Una vez que tenemos definidas las zonas, lo que vamos a definir son las líneas de forjado para que después el software pueda colocar sobre esas líneas las ménsulas de sustentación. En este caso vamos a trazar una simple línea indicándole al programa, da igual si sobresale o no, simplemente es para que él tenga la referencia de que por esa línea pasa un forjado. Definimos todos los forjados que tengamos con el comando específico del software. Ya hemos definido los forjados, bueno, en este caso tendríamos un forjado también aquí. También igual, si tenemos definidas ya las líneas de forjado, simplemente podemos seleccionarlas para convertirlas en forjados de arquifachadas. Ahora lo que vamos a definir es la forma en la que vamos a colocar las placas. Lógicamente, dependiendo de la configuración de huecos y tal, pues nos hará falta un determinado tipo de placa o una determinada configuración. Entonces, para esto lo que vamos a hacer es colocar una placa individual e ir haciendo una fila que después vamos a reproducir por toda la zona. Para ello tenemos la opción de colocar una placa, por defecto una placa de 1400 x 300 del sistema SMA. Si queremos podemos cambiar el tipo de placa, tanto las dimensiones como el acabado de esa placa. Tendríamos todos los acabados
del sistema de aplacado que queramos utilizar. En este caso elegimos esta y elegimos 1400 por 300. Colocamos ahora la placa dando un punto. Ya tendríamos esa placa. Como es una polilínea de AutoCAD, también perfectamente podemos utilizarla ahora para ir copiándola de esta manera. Una vez que llegamos a este punto, nos interesa que en el vano de la ventana colocar un tipo de placa diferente. Para eso volvemos a utilizar el mismo comando y en este caso vamos a elegir un tipo de placa diferente y vamos a elegir un acabado diferente. Vamos a colocarla encima y podemos ir colocándola en todo lo que es el vano de la carpintería. Una vez que tenemos esto, lo que me interesa ahora es reproducir este patrón a lo largo de esta fachada. Para ello vamos a utilizar la opción de rellenar zona con placas. Lo que haremos simplemente es seleccionar las placas con el patrón que queremos reproducir y ahora en este caso seleccionar la zona que queremos rellenar. En este caso nos interesa rellenar una fila para ver cómo nos queda el aplacado. Y en este caso ya vemos que el programa ha reproducido y, por supuesto, ha encajado las placas a la zona que tenemos. En este caso ha reducido esa placa para que encaje perfectamente dentro de la zona. Una vez que configuramos y vemos que tenemos claro que este es el patrón que queremos de placas, con sus diferentes tamaños, igual que lo hemos hecho al principio, lo que vamos a hacer es reproducir longitudinalmente este patrón. Volvemos a utilizar el mismo comando, rellenar zona, seleccionamos en este caso las placas, podemos seleccionar todo lo que queramos, el programa va a distinguir solo las placas, y a continuación lo que vamos a hacer es seleccionar la zona que queremos rellenar. Y en este caso ahora el software va a rellenar todas las zonas con placas, por supuesto respetando las zonas de huecos. Vemos que ya ha realizado el proceso, ha colocado todo el aplacado y también, lógicamente, ha adaptado, en este caso vemos la placa que ha tenido que recortar para encajarlo en la zona y, por supuesto, ha respetado los huecos de carpintería que nosotros le habíamos prefijado. En este caso nos quedaría definir este hueco porque no lo hemos definido, vamos a decir, de forma automática, pues podríamos hacer lo mismo. Es decir, como esa es una pequeña zona superior que tiene una configuración diferente, colocaremos una placa diferente a nivel de ejemplo con un acabado diferente. Y de la misma manera colocaríamos las placas o bien manualmente como yo lo estoy haciendo o bien colocándolo en la zona como hemos hecho previamente. En este caso vamos ahora a reproducir estas placas longitudinalmente y como vemos nos ha respetado esa zona que habíamos marcado como una zona exenta de placas y lógicamente ha recortado las placas para poder encajarlas en esa zona. Muy bien, ya tenemos el aplacado de esta fachada. Vamos ahora a continuación, lo que vamos a hacer es colocar los diferentes elementos. Tenemos aquí algunas opciones adicionales que iremos viendo después en la otra fachada. Lo que vamos a hacer ahora es representar los perfiles, es decir, decirle al programa para que nos coloque los perfiles que sean necesarios para la sustentación de estos elementos. Simplemente tenemos que seleccionar toda la zona de fachada y él automáticamente colocará los elementos. En este caso ya ha colocado todos los perfiles longitudinales, vamos a comprobarlo y en este caso vemos cómo ha colocado los perfiles entre las placas. Vamos ahora a seguir colocando los elementos necesarios. En este caso, si tuviéramos este sistema, tiene unos perfiles horizontales que no vamos a colocar. Sí vamos a colocar las ménsulas y para ello el mismo procedimiento. Seleccionamos toda la fachada y el software colocará las ménsulas. Nos pregunta la distancia máxima a dejar entre ménsulas. En este caso vamos a darle 1 metro. Ya ha terminado de colocar las ménsulas, tanto las ménsulas de sustentación sobre las líneas de forjado como las ménsulas de retención. En este caso va poniendo una a cada lado y también en este caso en los inicios de la fachada colocamos 2 ménsulas de retención. Por defecto estas lógicamente son las especificaciones de una determinada empresa que quiere colocar las ménsulas de esta manera. Dependiendo de la empresa podemos colocar las ménsulas en las posiciones que queramos, tanto las de retención como las de sustentación. De la misma manera, la representación no es más que un bloque de AutoCAD, por tanto, bueno, pues simplemente esa representación se puede configurar para darle el aspecto que necesitemos. Lo importante aquí es que ya tenemos colocados todas las ménsulas de sustentación y retención necesarias para la colocación de las placas. Vamos también ahora a colocar en este caso las grapas necesarias y el procedimiento siempre es el mismo, seleccionar la fachada para que el software nos coloque las grapas.
Ya ha terminado de colocar las grapas y podemos ver en este caso la disposición de las grapas en cada una de las placas, igual respetando una configuración de distancias y de posicionamiento dependiendo de la configuración que elijamos en cada caso. Por supuesto, todos estos elementos auxiliares, tanto como los perfiles, ménsulas, grapas, etcétera, están dentro de unas capas especiales que nosotros podemos, pues lógicamente en este caso, desactivar si no queremos ver los perfiles o si queremos cambiarlos de color. En este caso, accederíamos a la tabla de capas, en caso la tabla de capas estándar de AutoCAD, y elegiríamos, por ejemplo, los perfiles, les vamos a cambiar de color, vamos a poner un color verde, para que veamos cómo los perfiles longitudinales recorren todas las placas. Una vez que tenemos colocadas las placas en la fachada y todos los elementos auxiliares necesarios para su colocación, vamos a proceder a solicitar un listado de materiales. Simplemente seleccionamos la zona y el software nos va a dar un listado completo de los materiales necesarios. Listado de materiales con las placas optimizadas en base a tamaño. Podemos organizar también las placas en base a su dimensión original, es decir, tenemos placas de ese tamaño, o en base a su tamaño de corte, es decir, estos serían los cortes necesarios para cada una de las placas. También tenemos la zona de aplacado, que en este caso serían 300 metros. Tenemos las unidades de grapas, los tornillos necesarios, los metros lineales, ménsulas de retención, ménsulas de sustentación, es decir, todos los elementos en un listado de materiales que podemos mandar a fabricación. Podemos, por supuesto, exportarlo a Excel para poder maquetarlo o hacer con ello lo que necesitemos. También podemos directamente obtener la medición y el presupuesto de la fachada. Con un simple clic abrimos una ventana y el usuario puede obtener rápidamente un presupuesto de esta zona de la fachada. Aquí igual tenemos las placas y ya tenemos el precio por unidad y el importe total, tanto de placas, grapas, perfiles, tornillos, tacos, etcétera, con un presupuesto total al final. De la misma manera podríamos exportarlo a Excel. Muy bien, ya tendríamos en este caso esta fachada colocada. Vamos a hacer ahora una renderización o una presentación en imagen real de esta fachada para que el usuario pueda confirmar que los acabados que ha elegido pues son los correctos. A continuación, si queremos, podemos definir el aspecto que va a tener al final las carpinterías. Para ello utilizamos el comando asignar imagen a las carpinterías, donde tenemos una serie de imágenes o previsualizaciones de carpinterías. Son fotos que podemos añadir todas las que necesitemos, incluso el usuario mismo puede añadirse el modelo que considere. En este caso elegimos este tipo de carpintería y simplemente tenemos que marcar el hueco de la carpintería que hemos definido previamente. De esta manera ya le hemos asignado la definición. Haríamos lo mismo con el resto de carpinterías. Una vez que tenemos colocado el diseño de las carpinterías, también podemos añadir ciertos elementos de decoración, como por ejemplo, en este caso, podrían ser árboles, vehículos o cualquier elemento que necesitemos para hacer una composición. Para ello simplemente añadiríamos de esta manera ese árbol o, por ejemplo, un vehículo como necesitemos. Bueno, simplemente es a efecto de decoración y ahora lo que vamos a hacer es asignar la textura adecuada a las placas en base al acabado que el usuario haya elegido. Para ello simplemente seleccionamos toda la zona de fachadas y el software va a aplicar el acabado en cada una de las placas. Como vemos, el software ya ha colocado las placas con el acabado correcto y como vemos no estamos utilizando ningún sistema de renderizado para que precisamente el usuario pueda mantener ambos, renderizado e imagen dibujada. Tenemos una utilidad muy sencilla para crear una imagen directamente para que luego podamos adjuntarla al proyecto. Lo que vamos a ver ahora es cómo convertir una modulación, es decir, un aplacado que el usuario haya dibujado, en este caso está dibujado con líneas tanto horizontales como verticales, para que el software, pues bueno, reconozca estos elementos como placas y no tengamos que andar colocándolo, es decir, utilizar directamente la modulación creada por el usuario. Para ello lo único que tenemos que hacer es definir la zona donde está esa modulación. Para ello, como hemos hecho antes, definir zona de aplacado, en este caso definirla por puntos y marcaríamos los puntos necesarios. Una vez que ya tenemos definida la placa, perdón, la zona donde el usuario ha definido las placas, simplemente tenemos que utilizar
el comando convertir modulación del cliente. Para ello simplemente marcamos el contorno que define la zona y ahora marcamos una entidad para determinar en qué capa ha dibujado el usuario ese aplacado. Como vemos, el software ya ha convertido, en este caso 599 líneas de placas, y las ha convertido en placas válidas para el software, y ya vemos que tendríamos directamente la modulación del cliente convertida en placas, y de esta manera nos evitaríamos muchísimo trabajo. Con esto ya hemos visto todo el software, porque lo que hemos tratado de primar en este caso es la facilidad de uso y la sencillez para que cualquier usuario sin ningún tipo de conocimiento pueda generar el aplacado en cualquier fachada y a la vez obtener todos los medios auxiliares como placas, grapas, ménsulas, etcétera, necesarias para su colocación, y de esta manera poder remitirlas al fabricante para un proceso más rápido.